Bienvenidos. Esta ola de inseguridad que enfrenta el Ecuador desde la segunda quincena de diciembre plantea una serie de retos que actualizar y obliga a indagar en una serie de causas mucho más próximas y no tan remotas para tratar. Tanto que motivó que el presidente venga 3 días antes de lo previsto para concluir sus vacaciones a atender principalmente ese asunto, entre otros, del viernes, sábado y domingo pasado. He aquí la reseña de esa sesión de gabinete en Carondelet. El presidente de la República, Daniel Noboa Singa, encabezó un gabinete ministerial para evaluar las acciones implementadas durante el inicio de este 2026 y la planificación anual. El encuentro tuvo como propósito establecer prioridades, ajustar estrategias y revisar las respuestas del gobierno en función de las necesidades ciudadanas. Uno de los puntos abordados fue la acción en materia de seguridad, como la instalación del bloque de seguridad cuya directriz es la de enfrentar a los grupos criminales y debilitar sus economías ilícitas. La meta es lograr objetivos de contención en seguridad, es afectar a estas estructuras criminales de manera efectiva, sobre todo en la parte económica, en la captura de objetivos de alto valor también, romper sus cadenas logísticas. Asimismo, como la movilización de cerca de 10.000 militares a las zonas más conflictivas, como lo son las provincias de Los Ríos, Manabí y Guayas, específicamente la ciudad de Guayaquil. Y para esto también hemos movilizado al alto mando militar a la ciudad de Guayaquil para que estén en territorio y las decisiones se tomen mucho más dinámicas y ágiles. De esta manera se verifica la hoja de ruta y planificación de acciones de las diferentes carteras de Estado que se articulan conforme a la visión del gobierno central para el bienestar de todos los ecuatorianos. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. En Punto Bebé de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Wow, así es, llegaron las horas wow. Hoy 19 y mañana 20 de enero, chatea y compra por WhatsApp y recibe 25% off. Sí, en todo, de 10 a 6 de la tarde. No te lo pierdas y recuerda que con las mejores promociones, ahí está Pharmacy. Con Mundo Ambienza, tú puedes estar en primera fila. Activa tu reserva y gana entradas para vivir este momento único. Con tu casa, la verdadera leyenda eres tú. Mundo Ambienza, donde comienzan las grandes historias. Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador. Para hablar del tema de violencia, seguridad e inseguridad, he recurrido desde hace más de 5 años a una de las voces más autorizadas, experimentadas, sensatas y técnicas en esta materia. Luis de Guzmán estuvo en TC cuando Vera a su manera lo hacíamos allá, en el 2021. Y por entonces él creía que era mejor tener paz que tener razón y a la vez planteaba la necesidad de que haya un mínimo acuerdo en estos temas. Recordémoslo. Siempre va a ser mejor tener paz que tener razón. Pero hay algo más, que realmente es lo que valida o invalida cualquier intento. Mira, en enero del 95, yo tenía 17 años, estalló la guerra del Cenepa. Y calculo que las discrepancias y gobernabilidad y el marco político de ese entonces no era tan distinto a lo que es ahora. Pero ante el grito de Durán Ballén de ni un paso atrás, todos se pusieron alrededor de él a apoyarlo. Cierto, hubo una serie de fotos de eso, ¿no? Waldo Hurtado, León Febres Cordero, Rodrigo Borja, Durán Ballén y alguien más. Es el momento de una tregua política entre los actores, entre tres vagos desocupados que probablemente estén liderando cualquier boicot. No jodan.
¿Sabes qué? Las guerras, si bien es cierto, se pelean con armas, pero se ganan con hombres. Es el momento entonces, entre otras cosas, para contrarrestar la violencia, de un acuerdo político. De eso y más hablaremos en los próximos 60 minutos con Luis de Guzmán, concentrados en las causas de la reciente ola y los retos que eso nos replantea. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches, bienvenidos. Nuestro invitado de hoy está por primera vez en este formato dentro del estudio de podcast de Radio Centro, pero ha estado muchas a lo largo de los últimos 5 años en otros programas. En Verás un par de veces, en Ver a su manera otro par de veces, 3 del día a la noche, y ha compartido varios paneles con otros especialistas en lo suyo, porque es analista en seguridad, inteligencia, estrategia y táctica, empresario privado, 48 años. En diciembre pasado recibió un reconocimiento institucional de la Gobernación del Guayas como especialista en seguridad ciudadana por su vocación y servicio ejemplar. Con esos antecedentes, Luis, gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Gracias, Carlos, por la invitación. ¿Cuál sería tu primera aproximación en términos generales inicialmente al momento actual? Bueno, en términos prácticos es que la ola de violencia sigue la tendencia al alza, pero esto viene siendo también como la teoría del doble efecto. Toda acción que generalmente se pueda derivar o ejercer en protección de la vida, no generalmente puede no causar también de que haya otro tipo de daños colaterales sin que ese sea su propósito, ¿no? Ese es el caso de lo que sucede. Más bien sería una especie de omisión y neutralidad si el Estado como tal, a través de sus fuerzas del orden, no estuviese ejerciendo el poder coercitivo combatiendo el crimen organizado. Es decir, esto es una reacción a la ofensiva del Estado que ahora entra en una contraofensiva. Es una reacción y también es una amenaza de retaliación y de también enseñar y decir, a ver, Estado ecuatoriano, yo no solamente quiero copar su territorio, sino que quiero cooptar su sistema. Ya, Luis, pero creo que lo hablaba también esto recién con el ministro del Interior. Y esto es lógico porque alguna gente se lo pregunta, no necesariamente lo pienso yo, pero tengo que plantearlo. Si lo que ha generado un aumento de la violencia que tú reconoces se ha dado, es un aumento del nivel de contención, represión, control, restricción y cerco, bajen ese nivel de contraofensiva porque tiene, entre otras cosas, esos terribles efectos colaterales y dejen pasar la droga. Si al final lo mínimo que se lo consume aquí, un 20%, el resto que se vaya. ¿Por qué nos metemos en ese lío si Estados Unidos no responde como debería? Europa no responde como debería. Un avioncito, un tanquecito, una cosa, ya, y más acá. Carlos, la filosofía moral es clara. Ante la inevitable existencia de un mal mayor, es la elección de un mal menor. Entonces, jamás el Estado, incluso para que exista como ente político, tiene que ejercer y evidenciar su poder coercitivo. Es decir, si se bajaría el nivel de control, terminaríamos de ser lo que no somos todavía, un narcoestado. Y yo te voy a llevar a 15, casi 20 años atrás. Justamente
por no haberse ejercido ese control y esa lucha, es que esto vino acrecentándose en el silencio, en el maquillaje, en las sombras, en la falsa pacificación. Y cuando ya se comenzó a no permitir y definitivamente entregar el territorio para que pase a ser un narcoestado, empezó a generar más violencia. Qué importante es entender esto. Bajar el nivel de control, de represión, de bloqueo, de allanamientos, de todo lo que hay, porque ha sido elevar ese nivel, lo que a la vez provocó como reacción elevar la violencia, puede que a corto plazo produzca efectos tranquilizadores y a largo plazo nos termina de hundir a donde no queremos ir, al abismo, donde por ejemplo está ahora México, ¿ya? Tanto que Trump dice que los carteles gobiernan México, la presidenta solamente lo preside. No perdamos esto de vista por estar en una de las fases más difíciles e incomprensibles de esta lucha larga sobre cuyo término preguntaremos más adelante también a Luis. Antes permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera. Estamos también en Extreme, Canal 15 de Vito TVO o 709, DirecTV, Canal 194 de Manavisión, en RTU, las dos cableras anteriores y todas las demás del país. Gracias a eso, 40,000 hogares más o menos se conectan directamente todas las noches, solo que de eso no hay métrica. 10,000 más por radios, Centro 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM es la señal en Manabí. Igual frecuencia, 89.3 FM en Riobamba, de La Bonita, del centro del país. Para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y en Quito, 101.7 FM Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Lo que está sucediendo motivó este operativo sin precedentes. Después de ver cómo la violencia solo aumentaba, el gobierno ecuatoriano decidió que era hora de cambiar de estrategia, de pasar de la contención a la ofensiva, de dejar de reaccionar y empezar a atacar. Y esa decisión, para bien o para mal, marcará el rumbo del país en los próximos meses. Si los operativos se ejecutan sobre datos incorrectos, entonces el resultado será el opuesto al deseado. Serán errores que las bandas aprovecharán para desacreditar al Estado. Hay quienes celebran el despliegue, quienes sienten que finalmente el Estado está haciendo algo contundente, quienes esperan que esta sea la intervención que cambie las cosas. Pero también hay quienes temen, quienes recuerdan que las intervenciones militares no siempre terminan bien. Valiosa advertencia. Yo diría que siempre terminan bien. Excepcionalmente hay excesos y errores, porque son fuerzas militares, no son fuerzas perfectas, no son fuerzas infalibles. Y esa no es su rutina ni su formación habitual. Ahora, si se quiere una operación químicamente perfecta, háganla como Trump en Venezuela. Y ni aún así. Volviendo a esto, dado lo que está en juego ahora, 10,000 elementos de las Fuerzas Armadas, ¿cómo hacer que esta vez, y además que estarán aquí por tiempo indefinido, que esta vez hayan mejores resultados a corto plazo? A ver, voy a retroceder un poquito a lo que tú dijiste. Justamente el país no vive tiempos normales, vive tiempos excepcionales. Entonces no podemos esperar que sus fuerzas del orden actúen con franca naturalidad, sino de manera excepcional, con el efectivo, legítimo y buen uso de la fuerza. Ahora, lo que me acabas de consultar, mira, no es porque se les dio el deseo de simplemente implementar los nombres de los 3 ejes, en este caso de la policía, que son el eje de investigación, el eje de inteligencia y el eje preventivo, porque siempre deben de trabajar de forma articulada. Y en este caso, las fuerzas del orden ahora en este combate contra el crimen organizado, también siendo los militares quienes tienen mayor nivel y capacidad armamentista en cuanto a su contundencia, articularse con la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque no se trata solamente... ¿Articularse para qué? Ya te explico. Porque estamos en guerra, ¿verdad? Sí, sí, okay. Sí. Ya, en guerra tú no apresas al enemigo, tú abates al enemigo. Hay dos cosas diferentes. Es que cuando tú
determinas a alguien como algo o alguien como objetivo militar, su anulación no significa siempre su eliminación. ¿Ya? Ok. Entonces, ahora, ¿por qué se tienen que articular? Porque no simplemente es coger y efectivamente, como entiendo que se está haciendo, es haber traído los 10.000 efectivos militares y soltarlos en la calle como una cuestión disuasiva y preventiva, que, ojo, también sirve mucho. ¿Por qué? Porque la guerra de la percepción también es otra guerra que debemos de ganar. Muy importante, ¿ya? ciertamente. Cierto que también el ciudadano común, en medio de toda esta tensión, sí se siente un poco más seguro y más protegido si ve los militares que, ojo, no es una situación ideal, pero sí se siente más seguro y percibe ese trabajo y se siente más seguro en su de hecho, en los feriados ha pasado, especialmente con los marinos en la playa. Correcto. ¿Por qué no esperar que pase ahora con las Fuerzas Armadas en la calle? Sí, además que no nos olvidemos que un gran porcentaje de situaciones y de hecho se perpetran en el día, en presencia de todos, de cualquiera y de quien sea. Entonces también la capacidad de respuesta y de reacción debe ser en flagrancia. Debe ser en flagrancia. Y no obstante que el accionar y el deseo del crimen organizado siempre se camufla, se mimetiza en las sombras, en la oscuridad, en lo que vemos ahora, lo que se está descubriendo todo en las situaciones de lavado activo, que contigo lo hemos venido hablando y exponiendo desde hace muchos años. Vamos a ir a eso. ¿Ya? Igual es necesario justamente articular las acciones para que sean no solamente exactas, sino casi precisas. Ok. Has hecho una declaración muy importante porque cuando se dice ofensiva total, yo asocio con eliminación total. Y tú dices que no necesariamente el combate significa abatir al enemigo, sino neutralizarlo. Anularlo. ¿Cómo anularlo? ¿Qué es anularlo? Que pierda la capacidad de ejercer su función. Pero eso se ha hecho con varios grandes objetivos, 20 de alto valor, y lo que se ha conseguido es que se multipliquen 40 más chiquitos. No. Lo que pasa es que ya hablando del crimen organizado o específicamente del narcotráfico es un tema multicelular, no es personalizado, es sistemático. Entonces ahí justamente es donde te digo que se engranan y se articulan las unidades de investigación o especialmente de inteligencia con lo que son las medidas prácticas del ejercicio de la estrategia y las tácticas en el día a día. Con el gran agravante de que no tenemos el complemento de la justicia. Bueno, pero tenemos el de la legitimidad. Basta para que la gente, las fuerzas del orden actúen. Ok, Luis de Guzmán se anticipó a citar la importancia que aquí tiene el lavado de activos. De eso hablaremos al volver. Partiendo del caso que algunos creen que fue la gota que derramó el vaso, el asesinato de El Marino en Mocolí. La nueva contraofensiva contra GBOs y narcoterrorismo alivia a corto plazo. La clara voluntad del presidente para impedir que se tomen más del país requiere la misma prioridad en otros sectores del Estado y una cooperación transnacional, por ahora solo presente en declaraciones. Así es, llegaron las horas wow. Hoy 19 y mañana 20 de enero, chatea y compra por WhatsApp y recibe 25% off. Sí, en todo, de 10 a 6 de la tarde. No te lo pierdas y recuerda que con las mejores promociones, ahí está Pharmacy. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan. O por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Somos Eurolines, la fábrica de cortinas, persianas y toldos más moderna y tecnificada del país. La tecnología, la calidad de los componentes y la variedad de tejidos forman parte de nuestra propuesta de valor hacia cada cliente. Contamos con una amplia gama de modelos de protección solar interior y exterior.
Desde cortinas Euroroller, Eurodrapery, Eurocell y hasta toldos Eurosonlux y Euromax. Puedes elegir un accionamiento manual o dar el siguiente paso con sistemas motorizados que te permiten controlar tus cortinas desde tu teléfono, control remoto o mediante automatización inteligente. Además, nuestros tejidos están libres de sustancias tóxicas y cuentan con certificaciones internacionales, priorizando siempre la salud. Euroblinds presente en los mejores proyectos del país. Contáctanos ya. Vera a su manera, crítico e independiente. OnePlus pone el reprise de este programa al día siguiente, mañana, a partir de las 6 de la mañana en Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme, CNT, Claro TV. En Zapping somos un número diferente con OnePlus, ahí es Canal 121. El canal digital de YouTube Ecuador TV, lo sube apenas concluye. Me cuesta tanto decirle canal digital de YouTube que es ahora, antes era el periódico digital. Y otro reprise hace también Alborada, 90.3 FM, en Imbabura y Carchi, al día siguiente igual, pero a las 6:30. Aquí está el caso que aparentemente fue la gota que colmó en vaso. No, lo que yo creo es que aunque mataron menos que en ciertas masacres en cárceles de afuera de las cárceles, esta era una zona donde vive gente muy influyente, en donde habían problemas así hace rato, y jamás se creyó que alguien fuera a facilitar una cancha de fútbol para que juegue un objetivo de alto valor, como le llaman, que creía la policía, o no sabía por lo menos, que ya estaba en el Ecuador y lo hacían todavía en Dubái. Pongan mucha atención al operativo de ataque en la cancha de fútbol, porque una cosa que a mí me intriga, y aquí hay un especialista sobre eso, es preguntarle a Luis de Guzmán si, como se ha empezado a comentar, eso fue producto de un grupo paramilitar, por la forma en que actúan, dicen. Es cierto, de lo poco que sé, que hay formación militar en la gente que opera, y me lo hacían notar sobre la forma en que cogen el arma, usan el arma y manejan el arma. Pero ese solo elemento no da para esa conclusión. ¿O sí? Veamos. Este ángulo es otro de los nuevos videos que han trascendido en las últimas horas en las redes sociales. Todos entraron dando la orden de quedarse en el piso a los jugadores. Y luego observaron a cada una de las personas que estaban en la cancha. Después identificaron sus blancos. Hasta que llegó la orden final. Y luego de la ráfaga de disparos, manifestaron lo siguiente. Cuando entraron los sujetos armados, el primero en buscar refugio fue Stalin Rolando Oliveros Vargas, conocido como alias El Marino. Él apareció sin vida en esta fotografía. El segundo y el tercer sujeto, quienes intentaron escapar del ataque armado, los observamos en estas dos imágenes. Se trata de Jefferson Salón Olivero, conocido con el alias de Novita, y Richard Josué Miranda Vergara. A ellos también les quitaron la vida. La policía indaga el caso y actualmente se busca a los responsables del hecho. Esa narración detenida de Emilio Zamora de TC da para pensar que son grupos paramilitares de exterminio los que se han formado para matar delincuentes. Define grupo paramilitar. Un grupo con formación de esas características, usualmente integrado y formado o formado por militares o exmilitares en servicio activo, ahora en servicio pasivo, pagados por elementos privados, usualmente de bandas rivales. Ya, es correcto. Si es así como lo defines, podría ser. Podría ser porque
En el movimiento que veo, especialmente en su formación, en la forma en la que van avanzando, veo ejercicios de táctica militar. Ya, no con esto quiere decir que exclusivamente o específicamente sean grupos paramilitarizados, sino miembros del propio crimen organizado que tienen formación paramilitar, que tienen instrucción militar. ¿Cuál es la gravedad y la diferencia o la importancia entre que sean lo primero y lo segundo? Grupos paramilitares organizados o gente con esa formación que ha captado, contratado y cooptado a alguien. Bueno, es sabido y se ha demostrado, evidenciado que incluso dentro de la legión del crimen organizado existen ex policías, ex militares, o incluso gente que todavía están en servicio activo que conforman parte. Pero definitivamente, si se trataría de algo, como también leí yo por ahí en las redes, de un grupo de limpieza o de eliminación, no, eso no existe como tal ahora, ¿ya? Y especialmente en ese ahí, porque lo último que hubiese sucedido es que ellos hubiesen ido con una chaqueta o con un uniforme de dotación militar o policial. Hubiesen ido, tú recuerdas, voy a poner un ejemplo clarísimo, hace 24 años el famoso caso Fibeca. Ajá. Ya. Exactamente igual. Los agentes, ahí sucedieron otro tipo de cosas por las cuales después ellos fueron señalados Pero no fue un grupo de limpieza. Ellos estaban esperando a este grupo delincuencial y estaban disfrazados con mandiles, tanto de médicos como de personas que atendían la farmacia. Y ya que hacemos historia y mira retrospectiva, ¿el del justiciero en Manabí era un grupo de limpieza? Bueno, eso en la práctica venía a ser sí un grupo efectivamente paramilitar. ¿Por qué? Porque significa que es irregular, ¿ya? Y que actúa fuera de la ley y sin importar las consecuencias de los atentados contra los derechos humanos y que evidentemente hacen eliminaciones extrajudiciales. Yo noté que dijiste, este no es un grupo paramilitar por ahora. ¿Significa que ves el germen metido en la sociedad para una cosa así, Luis? Podría suceder porque yo creo que la sociedad entera está totalmente cansada, copada, y si fuera el ánimo de apoyar a las fuerzas del orden, no creo que sería tampoco el indicado porque eso destaparía una violencia incontenible, además de que en realidad son temas extrajudiciales y no conviene caer en esa situación. Como sucedió en Colombia, con los que armaron para contrarrestar a las FARC. Tal cual. Ok. Carlos Castaño. Carlos Castaño, no me acordaba el nombre. Se nota que el especialista eres tú. Ahora, veamos otro aspecto de las implicaciones que tuvo el caso del Marino. Lo que era un secreto a voces luego de la muerte de alias El Marino, poco a poco se confirma el manejo irregular de las empresas de seguridad y cómo entre sus accionistas hay personas vinculadas al narcotráfico. Se establece que existe configurada la empresa de seguridad. Sin embargo, de ello, conforme a los documentos que se encontró en el lugar, que estaría fungiendo como presidente, pero el presidente de esta empresa es otra persona. Y es que la muerte de Stalin Rolando Olivero Vargas, cabecilla de los Lagartos, ha generado múltiples interrogantes. Por ejemplo, en la madrugada de este viernes en la Ciudadela Kennedy, mediante el operativo Atenea, la policía allanó un inmueble, el mismo que era utilizado como fachada de una empresa de seguridad en la que alias Marino figuraba como accionista principal. En el lugar se encontraron más de 200 armas de diferente calibre y tamaño. Parte del armamento no contaba con el registro correspondiente y tenían permisos adulterados. Las 81 armas largas tipo fusil en promedio cuestan $5,000 cada una, sumando un valor total de $405,000. Mientras que en el mercado negro costaría $8,000. Las 8 armas tipo escopeta, $2,000 cada una, lo que sumaría un total de $16,000. Pero en el mercado negro este valor asciende a $3,000. Las 71 armas cortas tipo pistola, cada una fluctúan entre los $1,800 a $3,000. Pero en el mercado ilegal, por ser las más solicitadas, su costo asciende hasta los $5,000. Estos valores varían de acuerdo a la marca, demanda y trámites para obtener el armamento. ¿Quién o quiénes facilitan el armamento a las nuevas empresas que operan de manera ilegal?
El lavado es algo que permite consolidar el poder financiero de estas estructuras. ¿Cómo frenarlo? Bueno, realmente no es el que consolida, ese es su verdadero negocio. Ya, si tú me preguntas a mí, y lo dije alguna vez en Veraz contigo, el verdadero negocio del narcotraficante es transformar la droga en dinero y poder introducirlo a través de distintas formas en un sistema financiero, llámese justamente lo que estamos viendo, ¿no? Y lo que configura el lavado. Ya, vender droga, ese es su trabajo. Pero aparentemente ese es un proceso imposible de detener. Tanto tan expandido. Es mucho más duro que incautar droga, definitivamente. Ajá. Ya, y evidentemente, es mucho más duro. Y no con esto quiero minimizar el trabajo, al contrario, es muy plausible, pero el golpe efectivo o más contundente a la economía irregular es justamente cuando se ataca a sus formas de lavado, porque le estás atacando de esa manera sí ya a su ganancia y no solamente a su inversión. Luis, en este gobierno se logró darle un golpe de $300 millones a los choneros en ese campo. Sí. Y la banda no paró. Lo que la pasa banda es, se multiplicó. Sí, correcto. A ver, pero es que hay un asunto, Carlos. La proliferación y el alcance que ha venido sostenible durante tantos años y del cual ahora no solamente es el momento de la creación y la implementación, en ese entonces de la UAFE, sino lo que hoy veo además que se está haciendo, yo te lo dije hace 2 años atrás en Veraz, hay que crear una especie de fuerza de tarea única, dedicada para poder ubicar e identificar este tipo de situaciones en donde sea conformado por la UAFE, por la Superintendencia de Compañías, la Superintendencia de Bancos, el SRI, la Fiscalía, las unidades de inteligencia de todas las fuerzas del orden y con una comisión especial de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eso también ayuda y a ellos les interesa la salida de divisas y de divisas de economía subterránea, ¿no? Buena idea. De paso, no hay una entidad así. Hay muchas que lo hacen separadamente, no coordinadamente. No coordinadamente, exactamente. Entonces, ahora, mira, hoy día veía que están inaugurando, y en muy buena hora, un centro de inteligencia contra el crimen organizado aquí en Guayaquil. Vi ahí a los ministros de Defensa y de Gobierno. Así es, estaban el ministro Alfredo y el ministro Reinberg. Sí, y gente, marinos, gente de la Fuerza Armada. Sí. Y eso es medular, yo lo aplaudo. O sea, la inteligencia no es más que la única y más contundente forma, no solamente de anticipar, sino además de descifrar. O sea, para combatir el lavado, primero, más inteligencia y concentración en una unidad única. Exacto. Ya. Segundo, ¿el lavado se puede frenar, se puede disminuir o simplemente cada vez se puede detectar más, pero es irrefrenable? Yo quisiera decirte que para mí mi tarea y lo ideal sería frenarlo y después desplazarlo. ¿Qué quiere decir desplazarlo? Que venga economía pura y real y no sea necesario el lavado de activos en nuestro país. Con más sobre las distintas aristas que plantea la ola de violencia incrementada y la nueva contraofensiva para detenerla, volvemos enseguida. Nos quedó una referencia al otro aspecto del caso de alias El Marino, la empresa de seguridad. Sí. La nueva contraofensiva contra GBOs y narcoterrorismo alivia a corto plazo. La clara voluntad del presidente para impedir que se tomen más del país requiere la misma prioridad en otros sectores del Estado y una cooperación transnacional, por ahora solo presente en declaraciones. Hola chicos, ¿cómo están? Muchos de ustedes me han escrito y me han dicho, Cari, tú vas mucho a Punto Bebé, ¿qué tanto haces ahí? Pues vamos, acompáñenme y yo les voy a contar todo lo que se puede realizar en Punto Bebé. Estoy totalmente segura que te vas a sorprender. Retiros en efectivo, depósitos, avances de efectivo, retiros con Quick Pay, cobro de giros. Te lo dije, tienes tantas opciones sin necesidad de ir al banco. En Punto Bebé de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve.
Se acerca el partido de la historia, un encuentro que marcará un antes y un después. Y con Mundo Ambienza, tú puedes estar en primera fila. Activa tu reserva y gana entradas para vivir este momento único. Con tu casa, la verdadera leyenda eres tú. Mundo Ambienza, donde comienzan las grandes historias. Vera a su manera, crítico e independiente. Macro Digital nos pone en una gran cantidad de hogares ecuatorianos en los Estados Unidos, 15,000 aproximadamente, que se conectan todas las noches porque sus suscriptores son en la mayoría residentes de nuestro país. Allá hace lo mismo en España a través de Hispasat. Macro Digital sale en 21 de 24 provincias del país, sobre todo en Galápagos. Nos ponen una cablera de Colombia y en Perú en Zapping. Allá es canal 129. Macro Digital, somos la única cablera ecuatoriana que sale en un canal peruano. Antes de dar paso a la pregunta que le hice recién a Julio José Neira sobre este caso que tratamos antes, refirámonos a la otra arista de actividad que tenía el Marino y es esto de empresas de seguridad. Bueno, mira, sabes que eso es un tema súper sensible y te voy a comentar por qué. Primero que todas las Fuerzas Armadas regulares en su capacidad armamentista están reguladas por dos entes, principalmente por el Departamento de Control de Armas que lo ejerce el Comando Conjunto, o sea, las Fuerzas Armadas, y el COS, que es la unidad del buen uso de que lo ejercita lo tiene la Policía Nacional. Pero las compañías de seguridad, al ser los únicos civiles que de alguna u otra forma tienen formalmente la capacidad de portar, de instrumentar y el uso de armamento, pasan a ser una especie de auxiliares de las fuerzas del orden y por eso están regularizadas y bajo control del Ministerio del Interior. No pasan a ser, deberían ser. Sí. Estoy de acuerdo. Son realmente. En los hechos no se los ve cumplir esa función. Depende de las compañías que estemos hablando. Hay muy pocas. Sí, depende de las compañías que estemos hablando. Ya, 4 o 5. Sí, porque las mayorías lo ven como un buen negocio y más aún ahora en estos índices. Exactamente. En estos índices de inseguridad o seguridad. Es a lo que se dedica todo militar o policía que ha salido. Y de hecho, o sea, yo escuchaba la opinión de ciertas personas, tanto en radio como en televisión, de que en este caso, de que este tipo tenía también dentro de sus actividades una compañía de seguridad, pero esa era una forma más de lavar dinero. Y además de camuflar que toda su gente anda súper armada. No es así. No es así. Al contrario. Mira, todas las empresas de seguridad, todas, incluso hoy, las personas que tenemos el porte de armas, el arma de dotación que te deje la empresa de seguridad y la persona natural, siempre pasan por el control de armas para su revisión técnica y para su detonación, en donde puedan de esa forma tener la capacidad de verificar las estrías del cañón para justamente el buen proceso y estudio postcriminalista, si fuese el caso. Es decir, si yo cometo un mal uso de mi arma, efectivamente a través del casquillo hay trazabilidad. Hay la trazabilidad. Okay. Pero y eso incluso, por eso decía el otro día John Reinberg, que es uno de los sistemas que han implementado, que es el sistema IBIS. Pero el sistema IBIS va a identificar solamente las armas formales, las que están regularizadas. Pues. No las que vimos en ese reportaje de ahí, pues, porque además que tenía el tipo de alto calibre, una marca que sea Ranger, porque además esas no son armas civiles, esas son armas de uso militar. Las armas civiles solamente van en el hecho de las pistolas. No deben tenerlas las empresas de seguridad. No, las empresas de seguridad no pueden tenerlas tampoco. Las compañías de seguridad solamente pueden tener pistolas desde calibre 22, revólver calibre 38, pistolas 9 milímetros o .380 y las escopetas calibre 12. Ya, y si las tuvieran, no pueden ser regularizadas y no pueden ser formalizadas, no pueden ser inscritas, no hay trazabilidad. Y cuando las tienen, ¿por qué no hay inspecciones para caerles de golpe y ver que están usando ese membrete de empresa de seguridad para eso? Exactamente. Ahí ya viene el buen control de una investigación de sospecha, no solamente del mal uso de armas, sino de armamentos que son prohibidos. ¿Buen control que debe hacer qué?
En este caso sí, las Fuerzas Armadas que tiene el Departamento de Control de Armas. ¿Caerles repentinamente o al azar ver lista de empresas de seguridad? Sí, siempre no solamente eso, sino que además hay muchos indicios. No lo están haciendo bien, entonces. Creería yo que ha sido insuficiente. No voy a decir que no lo han hecho bien, sino insuficiente todavía. Ok. Vamos a lo que le pregunté a Julio José Neira sobre algo que muchos de ustedes también se preguntan. ¿Por qué se les pasan casos como el del Marino, que tenía 5 empresas donde hacía lavado de activos e inclusive una de ellas había contratado con el Estado? Carlos, hay que aclarar una cosa. La contratación que hubo con el Estado del Marino fue en el año 2023, antes que el presidente Noboa asuma la presidencia de la República. Punto 2. La UAFE es parte de la red de antilavado de activos. Nosotros nos enfocamos en la supervisión y en la prevención del lavado de activos y dependemos, en este caso que tú mencionaste, del Marino, de sus casas y de sus bienes de lujos, que el notario que hizo la transacción y que el registrador de la propiedad de la transacción nos envíe la alerta de posible lavado de activos. Eso es algo que todavía tiene que mejorar el país. El notario es un independiente a la UAFE. Y acabamos de escuchar una propuesta concreta y novedosa, no la había antes, sobre cómo puede y tiene que mejorar eso el país. Ojalá podamos desarrollarla en un programa, solo esa propuesta con más detalles. Cuando volvamos, la pregunta que les dije, le haríamos al principio a Luis de Guzmán. ¿Hasta cuándo esto? ¿A qué plazo esto se va a terminar? La nueva contraofensiva contra GBOs y narcoterrorismo alivia a corto plazo. La clara voluntad del presidente para impedir que se tomen más del país requiere la misma prioridad en otros sectores del Estado y una cooperación transnacional, por ahora solo presente en declaraciones. Un nuevo año comienza, lleno de ilusiones, esfuerzo y la esperanza de un mejor mañana. En este nuevo ciclo, Banecuador seguirá acompañándote, creyendo en tu trabajo, caminando contigo en cada paso con la entrega de créditos para hacer realidad tus sueños. Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador. Así es, llegaron las horas wow. Hoy 19 y mañana 20 de enero, chatea y compra por WhatsApp y recibe 25% off. Sí, en todo, de 10 a 6 de la tarde. No te lo pierdas y recuerda que con las mejores promociones, ahí está Pharmacies. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 sube el espacio una hora antes de su programación oficial, es decir, a las 21 horas, en todas las cableras, redes y medios que ven en su pantalla, mientras que lo hacemos ya más de un trimestre en el estudio de podcast de Radio Centro, 101.3 FM. John Reinberg estuvo aquí hace un par de semanas, ministro del Interior, y respondió múltiples preguntas. Para mí, una que ustedes y yo nos hacemos a cada rato. ¿Cuál es el horizonte a futuro? ¿En cuánto tiempo o años cree usted que esto podrá no terminar, residir? Darle un tiempo sería una irresponsabilidad, Carlos. Lo que sí le puedo decir es que no vamos a hacer lo que dijeron en aquel entonces, que pacificar, porque nosotros no pactamos. Eso nunca lo vamos a hacer, porque le debemos eso a los ecuatorianos, que es luchar contra estos grupos criminales. Decirle que esto va a terminar en un año, en 2, en 6 meses, es irresponsable. Retos mayores: mejorar la seguridad de mi país, seguir atacando a los grupos delincuenciales, incautar... ¿Riesgos grandes? Riesgos grandes. Bueno, yo creo que esos riesgos los enfrentamos todos los días, Carlos. ¿Coincide usted en que no se puede dar un plazo de a cuánto tiempo o en cuánto tiempo esto va, si bien no a terminar, como le decía ahí, por lo menos bajar en intensidad y caerse o quedarse en un piso menos intenso? No solamente que coincido,
sino que además apoyo que sea así. Porque este tema, escúchame bien, fíjate bien, Carlos, lo que voy a decir, no se debe tratar ni combatir como que fuera un suceso, porque esto ha sido un proceso. Y de la misma forma tenemos que revertirlo, a través de un proceso. Yo, de manera personal, no solamente que admiro y destaco el trabajo de John, más allá de que somos amigos, es mi amigo personal, y sobre todo el sacrificio y exposición que él tiene todos los días. Pero esto de aquí, definitivamente, además tenemos que entender y aceptar que la real pacificación no la vamos solamente a conseguir ni a tener como producto el uso de la fuerza, sino que así como muchas cosas que tenemos por atacar, hay muchísimas cosas que tenemos por atender. Tú decías que, entre otras cosas, además, en ese programa que vimos de octubre del 2021, empecé cuando lo hacíamos allá, se precisa para esto un acuerdo político. Entonces, ¿era quizá más factible que ahora o al revés? ¿Y tiene sentido plantearlo, buscarlo, intentarlo siquiera? Yo creo que tiene sentido, sí, buscarlo y plantearlo. Creo que ahora es mucho más difícil que antes. Creo que, en definitiva, en estos 5 años ya, el crimen organizado ha perpetrado mucho más en los poderes del Estado, en las instituciones públicas, en sus propias fuerzas del orden. Entonces, buscar simplemente, bueno, no simplemente porque no me lo has comentado de esa forma, pero también o además como una propuesta es necesario, siempre es necesario. La unión es muy necesario por este tema. Esto es un tema país. Tú acabas de insistir que esto no es un suceso, sino que es un proceso. Correcto. ¿En qué fase de ese proceso estamos? ¿Seguimos en la primera contención, represión y control? No, creo que estoy seguro que hemos avanzado un poco más porque ya estamos también trasladando el miedo que solamente sabía sobre la sociedad ya también hacia los grupos hostiles y beligerantes. De tal forma que tú ya ves que lastimosamente, de manera catastrófica, los ataques ya no solamente se dan entre ellos, sino que también ellos contra los entes del Estado, contra su fuerza pública. Vimos como ejemplo la muerte, el crimen, el asesinato cobarde contra el policía la semana pasada en la Trinitaria. Entonces, eso es el reflejo justamente de eso. Ok, lo otro. Dice, también tenemos cosas que atender, es parte de este proceso, ¿no? 100%. No son cosas, por ejemplo, ¿qué? Todo lo que es la atención para una oportunidad integral. Así te doy el ejemplo. ¿Oíste lo de Bukele el otro día? Sí. Te lo puedo repetir más o menos parafraseándolo. Dice, a mí me piden que esto se combata también dando oportunidades, es una cuestión que dijo, y educación. Dijo, ¿a quiénes? A los que se la pueda dar ahora de jóvenes, se verán los resultados a 15 años. Es correcto. ¿Se la voy a dar los GDOs, que no lo hicieron hace 20 años cuando tenían 4 años? No, para esa gente no valen las oportunidades ni la educación. Es correcto, pero te voy a dar el caso más evidente, incluso tal vez a nivel de todo el planeta, y no sigue aquí en Latinoamérica. Las favelas. Las favelas fue un fenómeno que se proliferó y se criminalizó recién hace 50 años. Paralelamente a lo que sucedía, que se internacionalizaba el famoso Carnaval de Río. Existían solamente 2 favelas. Claro. ¿Y qué pasaba? Que como estas personas no habían sido incluidas, integradas, dado una oportunidad, buscaban su única forma de vida, su modus vivendi, bajar e ir acercarse a donde los gringos, y no me refiero a los gringos estadounidenses, sino a todo el extranjero en general. Y le ofrecían de manera clandestina tragos, prostitutas y homosexuales. Hasta que un día apareció un gringo y le dijo, puedes conseguirme esto, y le enseñó un poco de marihuana. Y le dijo, ¿eso qué es? Esto es marihuana, aquí al lado en Bolivia tienes, aquí hay, eso te lo va a comprar todo el mundo. Entonces comenzó la proliferación de esto, y ya la gente de las favelas ya comenzó a pelearse porque los turistas que estaban en tal playa eran de ellos, los otros de acá, y el Estado cometió el mayor error. En lugar de incluir y salvar, en ese entonces, cuando aún se podía, creó el BOPE,
Sí, fantástico, el BOP, el Batallón de Operaciones Policiales Especiales. Con esto vamos a contener y vamos a eliminar la favela. 50 años después hay 750 favelas, 135.000 personas destinadas al crimen organizado y la violencia en Río incontenible. Ya, es decir, ¿por qué? Entonces, oportunidades a esas favelas les dio un gringo de hacer vida metiéndose en la droga. Y criminalizó toda la ciudad. Ya, se perdió esa oportunidad. Trasladémonos a Ecuador. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Las oportunidades, ¿a quién? Si yo a Carlos tengo que sancionar y penalizar, a Carlitos lo tengo que educar. Ok. Andar por los dos andariveles. Así es. Enseguida volvemos con las conclusiones de Luis de Guzmán a propósito de una cifra muy preocupante que publicó una página denominada Criminality Scores, registros, récords de criminalidad. La nueva contraofensiva contra GBOs y narcoterrorismo alivia a corto plazo. La clara voluntad del presidente para impedir que se tomen más del país requiere la misma prioridad en otros sectores del Estado y una cooperación transnacional, por ahora solo presente en declaraciones. Hola chicos, ¿cómo están? Muchos de ustedes me han escrito y me han dicho, Cari, tú vas mucho a Punto BB, ¿qué tanto haces ahí? Pues vamos, acompáñenme y yo les voy a contar todo lo que se puede realizar en Punto BB. Estoy totalmente segura que te vas a sorprender. Retiros en efectivo, depósitos, avances de efectivo, retiros con Quick Pay, cobro de giros. Te lo dije, tienes tantas opciones sin necesidad de ir al banco. En Punto BB de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Se acerca el partido de la historia, un encuentro que marcará un antes y un después. Y con Mundo Ambienza, tú puedes estar en primera fila. Activa tu reserva y gana entradas para vivir este momento único. Con tu casa, la verdadera leyenda eres tú. Mundo Ambienza, donde comienzan las grandes historias. Vera a su manera, crítico e independiente. Aquí está la estadística a la que me refería y la verdad me conmovió. La vi esta mañana. Miren, récord de criminalidad, no sé en función de qué lo sacan y todo, pero no nos hace mucho bien. Myanmar primero, Colombia segundo, México tercero, Ecuador cuarto. 8.08, 7.82, 7.68, 7.48. Voy hasta el número 10. Paraguay quinto, aunque ahí aparece el número 4. Congo, República Democrática del Congo, sexto. Sudáfrica séptimo, Nigeria octavo, Líbano noveno, Turquía décimo. Brasil aparece 14, país del cual hablábamos hace poco aquí. Venezuela aparece 20. Guatemala aparece 25, Perú aparece 31. ¿Cómo comportarnos como sociedad frente a esto que nos abruma por todas partes? Y los especialistas como tú nos dicen, esto es un proceso, estamos en una fase en que todavía esto, por el nivel de combate y de represión, puede seguir creciendo. Tenemos que desarmar el lavado de activos y hay que sembrar en educación y en oportunidades. Bueno, pero hay una gran ventaja que tiene el país, y no solamente geográficamente, que así como es una ventaja para el crimen organizado que el país se distante de una frontera de la otra por tierra en apenas 1.100 kilómetros de carretero, y que existan apenas 13 puertos, de los cuales 8 son privados, 5 estatales concesionados, facilita un mayor control, un mejor control, que también, por supuesto, hay que implementar tecnología. Y en el caso de la ciudadanía, es demostrado que a pesar de toda esta ola e índice de violencia o toda esta criminalidad incluso que tú presentas en el cuadro, tiene una responsabilidad social
que responde a su responsabilidad patriarcal y de representatividad ante su familia. Igual salen a trabajar. Y eso es ser un verdadero ciudadano. Veamos lo que dice Bukele antes de mi conclusión final y un comentario adicional sobre los términos específicos con que lo dijo y yo solamente lo referí. A mí en El Salvador me decían, presidente, la solución a la violencia es invertir en educación y en oportunidades. Y yo le dije, tiene toda la razón. Si un país invierte en educación y en oportunidades, esos niños no se convertirán en delincuentes, o por lo menos en su gran mayoría no lo harán. Pero eso se lo hubiera dicho al gobierno de hace 20 años, porque estos criminales no tienen 4 años para mandarlos a kinder. Estos criminales ya se graduaron de matar, de la Universidad del Crimen, ya violaron, ya mataron, ya cortaron cabezas, ya le cortaron las manos a la abuelita. Ya no es de mandarlos a la escuela, ya no es de darles una oportunidad. Además, ¿qué oportunidad les podemos dar? ¿Les podemos pagar un estipendio por no ser criminales como hacen otros países? Les pagan, básicamente es un incentivo para ser criminal, porque ahora hacen dinero de la criminalidad y encima reciben dinero del gobierno, mientras un montón de jóvenes no tienen trabajo. ¿Qué incentivo hay para un joven trabajador que le cuesta día a día ganarse sus pesitos para que llegue el delincuente y se los quite? El incentivo entonces es ser delincuente para quitar y no ser trabajador para que se lo quiten. Entonces, presidente, la única forma de solucionar un problema que ya existe de inseguridad es con fuerza, con la fuerza del Estado, que yo lo he dicho en otras ocasiones, todo Estado es más fuerte que sus grupos criminales presentes en su territorio. No hay Estado que no pueda contra los criminales. Si un Estado no vence a la criminalidad es porque el Estado es cómplice o porque partes del Estado son cómplices. Una vez el Estado se libera de la complicidad con la delincuencia y va con fuerza hacia los criminales, los vence. Podemos hacer algo así aquí. Es diferente. Lo que Bukele combatió y sigue combatiendo eran grupos criminales. Lo que existe aquí es crimen organizado. Los enemigos están mimetizados, escondidos, refugiados, no solamente en la sociedad, sino en la oscuridad, en el camuflaje, en el maquillaje, en el lavado. Y Bukele efectivamente tenía una facilidad, además, que aquí lastimosamente uno se logra, que es tener un poco más de institucionalidad, de tal forma que allá de los 40 y pico mil de pandilleros que ha capturado, ni uno solo ha salido de prisión después de que ha entrado. Muchas gracias, Luis. Qué importante entender esas diferencias para no aumentar nuestra frustración y desencanto. Eso se dio contra pandillas, que no tienen ni de lejos el mismo poder de grupos organizados con una conexión transnacional del narcotráfico. Entonces, a perseverar sin desesperar. Y sobre todo, como cultura general ya, no dejar toda la responsabilidad en el gobierno, el ejecutivo, Fuerzas Armadas y policía, sin dejar de reclamar, de exigir, de colaborar y de apoyar también. Recordar que es momento de que todo el Estado se involucre o se articule en esta iniciativa o no llegamos muy lejos. Ahora, ¿cómo hacer aquello? Será motivo de otro programa. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Wow, así es, llegaron las horas wow. Hoy 19 y mañana 20 de enero, chatea y compra por WhatsApp y recibe 25% off. Sí, en todo, de 10 a 6 de la tarde. No te lo pierdas y recuerda que con las mejores promociones, ahí está Pharmacy. En Punto BB de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Con Mundo Ambienza, tú puedes estar en primera fila. Activa tu reserva y gana entradas para vivir este momento único. Con tu casa, la verdadera leyenda eres tú. Mundo Ambienza, donde comienzan las grandes historias.
Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador.